Bueno, aquí está con nosotros y también nuestra intendenta que les da la bienvenida. Así que bueno, comenzamos con las consultas o las palabras justamente de bienvenida de la intendenta. No, yo solamente agradecerle que nos haya privilegiado, digamos, en esta fecha que es tan importante para los capillenses. Hace mucho que lo queríamos tener aquí, así que realmente es para nosotros una bendición. La mejor voz para mí de Latinoamérica, el mejor de los nuestros. Así que muy agradecida y muy contenta de estar. El mejor de quinto grado en la escuela primaria. Bueno, también. La única vez que fui el mejor. Bueno, muchas gracias. Para mí también es como se imaginarán, es un placer estar en Capilla del Monte. Por muchas razones, por Capilla del Monte propiamente dicho, y porque es un lugar al que he venido tantas veces. En la época de la vida de la que se guardan la mayor cantidad de recuerdos, que es la de la infancia, ¿no? La infancia, la adolescencia, y he venido con mucha frecuencia porque, claro, al ser yo de Cruz del Eje, veníamos mucho con amigos y con la familia también. Veníamos, me acuerdo, cuando venía algún familiar nuestro que vivía en otra provincia, por ejemplo, una hermana de mi madre que vivía en Mendoza, y venían siempre a visitarnos todos los años, o año por medio hacíamos intercambio. Y por supuesto uno de los lugares obligados era Capilla del Monte. Yo siempre decía, íbamos a Villa de Soto, a los lugares por ahí, los aledaños del dique de Cruz del Eje, y después Capilla del Monte y la miel de sus lunas, le decía, porque tiene esa cosa Capilla, ¿no? Tenía ese aura extraordinaria, ¿no? De enamorados y qué sé yo, es un lugar extraordinario además por otras razones, ¿no? Conocidas por todos. Siempre me acordaré, cosa que me llamaba mucho la atención de niño, es ver brillar el cuarzo en el fondo de los arroyos. Y esas son imágenes que se quedan para siempre, ¿verdad? Por eso decía lo de la infancia antes, ¿no? Así que para mí venir a cantar acá es como un compromiso conmigo mismo. Jairo, para Canal 12 Córdoba Camino del Interior. Bienvenida a Capilla del Monte, a Córdoba. ¿Cómo está el material discográfico? Bien, muy bien. Ahora se acaba de editar un CD de un espectáculo que estamos haciendo con Juan Carlos Baglietto, que bueno, se convirtió en un éxito muy grande. Ya llevamos una gira, hemos hecho 42 actuaciones, creo, y va a seguir porque vamos a hacer ahora actuaciones aisladas para terminarla en marzo, en el Luna Park en Buenos Aires. Pero bien, los discos, bien, estoy preparando un material nuevo con canciones que habíamos escrito con Daniel Salzano, y luego él falleció y ya no grabé otra cosa y decidí dejar esas canciones para publicar un disco como homenaje a él, en el que no solamente va a haber canciones en las que voy a cantar yo, sino que quiero incluirlo a él mismo diciendo poemas de él. Así que va a ser un homenaje personal al que ha sido mi mejor amigo en los últimos 25 o 30 años. ¿Qué significa Atahualpa Yupanqui para ti? Yo creo que significa lo que para todos los músicos o cantantes argentinos, todos los artistas, Yupanqui es una de las cumbres del arte argentino. Es decir, cantaba folclore, podría haber hecho otra cosa, componía, escribía sobre todo maravillas, un gran conocedor de la tierra, un gran conocedor del idioma y un hombre de un extraordinario buen gusto y muy respetuoso además de los estilos, muy riguroso a la hora de manejar su carrera y un gran ejemplo a seguir, digamos, una especie de espejo para cualquier artista en el sentido de su nivel de exigencia. Es decir, él tenía un nivel de exigencia con él mismo que era admirable. Entonces, para mí fue muy importante conocerlo, tratar con él tanto, fue muy amigo. Venía mucho a mi casa porque él tenía un departamento ahí en París, pero era muy chico y no recibía nunca a nadie, pero nos veíamos o en un restaurante o en casa de amigos, o venía a mi casa, donde le gustaba venir a ver sobre todo el tenis, partidos de tenis, campeonatos de tenis, porque le gustaba mucho el tenis, cosa que mucha gente no sabe. O que la gente no sabe que cuando era joven Yupanqui salía a hacer footing, y a correr ¿sí?
esas cosas que uno va descubriendo conociéndolo al personaje, ¿no? Lo bueno tuyo, Jairo, es que vos te ayornás a cualquier festival. Eso es lo que yo me interesa mucho, siempre me interesó y me gustó de vos. Que vos caes bien en un festival de tango, en un festival de folclore o de música melódica, lo que se sienta, ¿no? Un artista completo, que es lo que yo quiero destacar de vos, eso. Bueno, soy un poco audaz también. Es decir, que evidentemente hay estilos que seguramente me van mejor que otros. El folclore lo tengo incorporado. Lo tengo incorporado desde chico, desde niño, porque es la música que se escuchaba cuando yo era chico. Era la música que más se escuchaba en las radios, en todos lados. Era la música folclórica, entonces tenía mis propios ídolos. Me gustaba mucho Horacio Guaraní, me gustaba Tutu Campos, bueno, Yupanqui, por supuesto. Luego, toda la generación de oro esa extraordinaria que vino después de Yupanqui, que es la que creció en el Festival de Cosquín cuando empezó, ¿no? Y después Mercedes Sosa y lo que siguió, ¿no? Sí, hay nombres ahí que yo creo que no han sido reemplazados porque son irreemplazables. Son gente de una calidad extraordinaria y lamentablemente yo creo que todo en general he notado que el arte ha ido perdiendo fuerza en general. Y porque los artistas antes eran diferentes, o a lo mejor uno los ve diferentes en la medida que va creciendo, ¿no? Hablado de irreemplazable, yo creo que Jairo va a ser un artista irreemplazable para mí. Bueno, no sé, no diría tanto. No, sí. Muchas gracias. Jairo, acá tenemos un músico que prácticamente es nuestro, Hugo Bistolfi, que está prácticamente radicado, le hace canciones a todos, pero sobre todo al Calabalumba, que vos has colaborado. ¿Pensás hacer un tema con él? Sí, vamos a cantar La Leyenda de Calabalumba y Uritorco. Sí, la grabé y eres un enamorado de este lugar. Cuando uno se va a vivir a un lugar que no es donde nació y va incorporando nuevos lugares, esos son tus propios lugares, los que van a ser para siempre en tu vida. Y Huguito es un enamorado de Capilla del Monte, del Uritorco, de todo lo que lo rodea. Es maravilloso escucharle hablar de eso, se le ilumina la mirada cuando habla de todo eso. Entonces, cuando me pidió, me preguntó si quería cantar esa canción y que sí, claro. Hoy la vamos a cantar, vamos a improvisar un poco, pero bueno, creo que va a salir lindo. Nancy Agüera para FM Milenio. Quisiera saber si la temporada 2018 lo va a contar en los escenarios de algún festival. Sí, vamos a ir en la noche inaugural del Festival de Cosquín vamos a cantar con Juan Carlos Baglietto. O sea, parte del show que hacemos habitualmente, quizá el lado más cercano al folclore, pero no queremos desvirtuar tampoco el espectáculo porque si nos han contratado es por eso. Así que vamos a hacer eso y también vamos a hacer lo mismo en el Festival de Jesús María. En otros festivales también, pero qué sé yo, no me acuerdo los nombres y no quiero olvidarme de ninguno. Digo esto porque son muy representativos, ¿no? Pero sí, vamos a hacer esos festivales. Bueno, Daniel Salzano es primero ha sido, como dije antes, un amigo entrañable, un querido amigo con el que podíamos hablar de todo, con el que todas las semanas nos juntamos por teléfono, nos hablamos por teléfono, o cuando nos juntábamos en Córdoba, en Buenos Aires, arreglábamos el mundo 10 o 12 veces y lo destrozábamos otras 10 o 12 veces. Hablamos de todo, de fútbol, de política, de mujeres, de todo. Éramos muy amigos, entonces era, digamos que a temario abierto, ¿no? Con él siempre. Y era una persona muy inteligente, muy talentoso, muy inteligente, un gran conocedor de Córdoba. Yo creo que él podría haber sido tranquilamente un historiador de Córdoba maravilloso, porque además la describía a la ciudad de Córdoba, la describía, hablaba de ella con un amor y con una pasión que pocas personas he conocido, ¿no? Y conocía cada rincón, ¿no? de la ciudad. Un solo ejemplo lo pinta bien, creo. Él de vez en cuando llegaba el invierno, se ponía el abrigo, que tenía un abrigo con muchos bolsillos, y lo había comprado a propósito. Se ponía libros en los bolsillos. Entonces se iba a plazas, a plazoletas y demás, y así como quien no quiere la cosa, se ponía a leer, se sentaba en un banco, y cuando se iba dejaba el libro en el banco y se iba. Iba a otro lugar y hacía lo mismo. Y se iba repartiendo.
yo creo que en un intento de compartir lo que a él le gustaba, la literatura, con la demás gente, ¿no? Eso lo pinta muy bien a Daniel. Sí. Fue uno de los... Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos poetas. Desde Jorge Luis Borges, que seguramente el mejor, el más grande, creo que es el punto más alto de la cultura argentina, de Borges. Y desde Borges hasta María Elena Walsh, pasando por Daniel Salzano u otro poeta. Y yo creo que he tenido un instinto, digamos, que es una cosa que yo considero positiva de mi vida, es haber tenido el instinto de juntar a gente que tenía algo que ver conmigo siempre. En el caso de Salzano y María Elena Walsh, por ejemplo, podría juntar una estrofa de un poema de Daniel y decir otra enseguida, unida a esa, una estrofa de María Elena Walsh y parecen el mismo poema, cuando se trata del mismo tema. Por ejemplo, en la época del exilio, Daniel Salzano, yo voy a decir una estrofa de Daniel Salzano y una de María Elena Walsh a continuación, como si fuera un solo poema. Decía, por los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron, por los que quedaron pensando en el viaje y nunca se fueron. Parece mentira, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles. Estas cosas pasan, cualquiera lo sabe, los otoños son unos criminales. Bueno, la primera parte es Salzano, la segunda es Mariana Walsh, parece el mismo poema. Sí, igual han vivido esa experiencia. Sí, no se conocían. Pero bueno, es así. Muchas gracias. Jairo, ¿me permite preguntarte qué opinión tenés del país, de la situación política, económica del país, si nos permitís un minuto? Yo creo que... ¿Cuántas horas tenés? Todo lo que quieras. Es complicado. La Argentina es complicada. Es un país complicado. Es muy difícil. Y de repente parece que pinta bien, te encontrás una especie de meseta de felicidad. Nos conformamos con poco, además. No es que nos conformamos con... No, nos conformamos con muy poco. Y de ahí pasamos al borde del abismo y a veces nos caemos y a veces nos quedamos trastabillando y esperando verlas venir, porque es muy complicado, justamente es muy difícil. Y yo creo que la dificultad viene de un montón de cosas, que es de la historia seguramente, de nuestra historia reciente, con mayor seguridad todavía, y no hemos superado todavía ciertos estigmas, ciertas cosas. Nos cuesta mucho, damos muchas vueltas a las cosas, no llegamos casi nunca al final de las cosas, nos quedamos a mitad de camino de cualquier propuesta que empiece una propuesta nueva ahora y a los 5 minutos ya la estamos boicoteando, hasta se boicotea la gente la misma propuesta entre ellos. Es decir, por eso digo que es complicado hablar de política en Argentina, hay cosas muy difíciles de explicar. Si fueras un extranjero, no te lo podría explicar, sería imposible. Le diría que se remita, que vaya a ver la catarata, que son muy lindas, y que vaya a la cancha a un partido de fútbol a ver y se va a divertir mucho, que vaya a ver tango, a escuchar tango, y ahí está viviendo una Argentina, digamos, más fácil de explicar. Pero la parte política, la parte social es más complicada. Y la parte social, que desgraciadamente es la que es como consecuencia de un mal manejo político, ¿no?